el tema de hoy, buenos días, es Reforma Pro Salud, base bíblica e histórica. Y entonces, como es mi costumbre, yo procuro presentar lo que Dios pidió, lo que Dios nos está pidiendo para prepararnos y lo que ellos están haciendo. Y entonces, ¿cómo le están haciendo ellos? Es magnífica la preparación que ellos están haciendo. Es increíble lo que se está haciendo. Los propios que la están promoviendo, es decir, los dirigentes de los gobiernos de los países, están inundando a sus propias familias. Sus propias familias están participando de las plagas que ellos están comprando, que ellos están permitiendo, es decir, la intoxicación de nuestros cuerpos por los alimentos. Alguien me comentaba, es que yo como muy sano. Ah, ¿y qué comes? No, pues como yogur con fruta. Pues el yogur tiene conservadores, tiene ciertos lácteos, tiene endulzantes que provocan cáncer, tiene saborizantes, tiene colorantes. Y no, pues es que también como atún. No, pues el atún tiene glutamato monosódico, que es un saborizante, que es un conservador altamente tóxico y que viene en la mayoría de los alimentos. Y ellos saben que aunque te lo pongan, te lo vas a comer porque sabe rico. Y ellos cínicamente te dicen a que no puedes comer solo una, porque las papas fritas también tienen glutamato. Y entonces tiene además, dice que tiene atún, pero no tiene atún, es cazón, un animal no comestible. Tiene soya imitando el sabor del atún y tiene mucha grasa y tiene el glutamato. Entonces, todo lo que tú comes es tóxico. Y entonces, a temprana edad, es decir, 16, ya apareció un tumorcito en la cabeza, en apariencia benigno, pero ¿por qué? Porque son producto los hijos de los que promueven esto, también están hundiéndose en el lodo. Entonces es muy triste lo que les Y está pasando. comentábamos, perdón Juan Manuel, Sí, el famoso cazón es el tiburón pequeño. es el tiburón pequeño. Exactamente. Entonces ellos les están dando de los alimentos que no se debe comer. ¿Y qué van a comer? Van a participar del mismo veneno que nos están dando a nosotros. Van a comer tortillas y tiene glifosato. Van a comer huevo y tiene hormonas, van a comer carne y tiene estrógenos, lo que comas. Van a tomar una bebida y la bebida tiene lo que vamos a mostrar ahorita. Tiene tóxicos verdaderamente severos. Y todos estos van a provocar dolor de cabeza, ansiedad, depresión, van a alterar nuestro organismo. Entonces, vamos a tomar este tema, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, vamos a orar, vamos a prepararnos con este tema. Esta es la segunda vez que a este pequeño grupo lo damos este tema. Esperemos que ahora tome más fuerza este tema. Tenemos, como les digo coloquialmente, el brazo torcido, una mejilla en el piso y una bota en la cabeza. O cerramos la boca o nos va a ir muy mal por desobediencia, como todos los pueblos de todas las eras. Como hemos dicho, Adán y Eva cayeron por el apetito pervertido. Después vinieron los antediluvianos, cayeron por el apetito pervertido. Después vienen los israelitas, cayeron por el apetito pervertido, querían las ollas de carne, se sensualizaron, se hicieron agresivos y desobedientes. Y hasta nuestros días, hoy día, nosotros estamos perdiendo por ese apetito pervertido. No estamos en condiciones de preparar nuestros cuerpos limpios y santos como Dios lo está pidiendo, considerando que es el templo de Dios. No aceptamos la preparación que Dios está pidiendo de nuestros cuerpos como quiso hacerlo con el pueblo de Israel. Les dio maná del cielo, ellos pidieron ollas de carne y el día que insistieron tanto les dio codornices, como viene descrito en Números 11, les dio codornices y en el momento que llevaron el alimento a su boca todavía estaba entre sus dientes cuando vino una plaga y exterminó a todos los que estaban comiendo esos alimentos. No se menciona cuántos, pero deben de haber sido cientos o miles. Recordemos que salieron 600,000, iban caminando por ahí
y fueron cayendo por la desobediencia. Por cierto, hay un tema que tengo muy descriptivo de la desobediencia del pueblo de Dios. Y otra vez nosotros se nos reprende que tenemos que obedecer, que tenemos que controlar el apetito pervertido porque Dios quiere prepararnos para ser dignos de compartir nuestra vivienda con los ángeles. Entonces, ¿cómo vamos a estar allá si no hemos aprendido a alimentarnos? No vamos a aceptar el maná, vamos a querer una buena barbacoa, vamos a querer unos buenos guisados condimentados, es- alimentos dulces, bebidas, todo. Es prepararnos, y es impresionante el daño, ahorita lo vamos a ver, del no acatar. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Gracias, Padre mío, gracias por la vida que nos das, gracias por el privilegio, Señor, de estar aquí llevando estos grandes mensajes de vida que tú dejaste plasmados para todas las generaciones, Señor, y en particular a este pueblo de la Odisea que estamos viviendo la etapa final de este mundo, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que realmente nos hagas conscientes del pecado en que estamos cayendo, que realmente mandes a tu Espíritu Santo a que nos resguarde de, no nos deje caer en tentación, que podamos realmente preparar nuestros cuerpos y ser dignos de estar un día contigo en esas mansiones celestiales y ser partícipes de ese galardón tan grande, esa corona que tú nos prometes y esa vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, queremos ser partícipes, por eso estamos aquí, postrados ante ti, rogando, Señor, tu bendición, que nos des el entendimiento, que estamos en el borde a tiempo apenas de prepararnos para lo que viene. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que seas con cada uno de nosotros, que bendigas a todas estas familias, Señor, que estamos rogándote, pidiendo, implorando tu protección y que realmente podamos no solamente llevar nosotros a cabo esta orden del cambio de la salud, de la alimentación, esta reforma pro salud, sino que podamos llevar a quien no lo conoce, a quien no te conoce. Bendícenos, guíanos y quédate con nosotros, guíanos en nuestras palabras de lo que hoy se impartirá aquí y quédate con nosotros. Todo esto te pedimos en nombre de nuestro amado y bendito Salvador, Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Uno, Oye, espérame, sí. no te vemos. Está desconectada tu cámara. No te vemos. No, porque ya te dije que no me permitió, seguramente porque el internet no está suficiente. No me permitió, pero yo acá en la grabación sí estoy viendo lo que se está grabando. Sí va a quedar Ah, ok. grabada mi imagen, pero no me permitió porque me dice no se puede usar la cámara en el Meet. Ah, ok, ok. Sí, no me permitió, pero ya lo intenté 2 veces y pues no me dejó. Entonces no le insisto. Este, bueno, pues entonces yo, yo tengo un rato, yo creo que 3 años dando estos temas de reforma pro salud en forma y que gradualmente desde hace 10 años empecé a cambiar esta alimentación y que a pesar de que fui cambiándolos, he ido modificándolos gradualmente, progresivamente, como dice bien Elena White, no puede ser vegetariano mañana, no puedes hacerlo bruscamente. Pocas personas sé que lo pueden hacer porque me lo han comentado, pero la mayoría no estamos capacitados. Dice que quitarle lo dulce y el alcohol al adicto, pues es como quitarle el alcohol al borracho, al que toma. No se puede, no está tan fácil. Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y entonces esta gradualidad que le vas metiendo a tu alimentación con ganas de servir y pidiendo la ayuda de Dios, sí se puede lograr, sí se puede ir haciendo el cambio. Uno pasa en el aprendizaje con pérdida de peso, en el afán de hacerlo bien, y luego sobrepeso porque ya encontraste que si comes ciertos alimentos te nutren bien, pero olvidas raciones, olvidas, puedes volver intemperante. Por comer poco te vuelves intemperante. Por comer de más también te vuelves intemperante. Entonces, esto es tenemos que tener un dominio propio. Entonces, aprender
que esta alimentación que además es deliciosa, esto debe uno aprender que esto te va a traer grandes beneficios. Uno no imagina el comentaba esto a pesar de que tengo rato en este tema y que lo he impartido, lo cual me permite aprender un poquito más que muchos porque lo estás impartiendo. Entonces, el maestro es el que aprende más cuando das una clase, más que el alumno, porque pues tuviste que leerlo, releerlo, aprenderte qué vas a decir y con todo y eso, no entendemos la magnitud del problema. Y un ejemplo que ya lo hemos leído aquí, pero quiero que volver a leer por lo patente que tenemos que hacer. Me llegó esta semana a son tantos los videos que mandan. Por cierto, quiero aprovechar para que el que lo mande, revíselo. No mande, no mande de más para que no distraiga a los demás y no seas un empleado por el malo para distraer las mentes de los demás. Revísenlo y si lo creen prudente y necesario, mándenlo. Es una invitación. Porque han mandado y a veces yo pierdo el tiempo revisando. Algunos son muy, muy buenos. Algunos dices, ¿por qué lo mandó? ¿Por qué mandó esto? ¿Qué quiere decir con esto, no? Entonces no atasquemos la cuestión de los tiempos de los demás, porque pues algunos mandan 20, otros 10, otros uno y suman, suman, suman. Entonces revísenlo si lo creen prudente. Y yo procuro revisar uno y ponerle un comentario porque yo encontré tal, 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 y incluso lo complemento con otros temas. Pero aquí me da pena mandarlos porque al complementarlo con otros temas, entonces voy a saturar más, más, más. Entonces, si hacemos con medida, podemos hacer más selectivo esta información y que no se llene de pasto, de cizaña, pues, de cosas que no edifican. Entonces, pues leerles lo que vivió Daniel. Y uno de los que mandaron, por cierto, muy bueno, dos muy buenos. Uno es el que los sindicatos se van creo que no los compartí, los compartió la hermana de Chile en su chat y seguramente los voy no me fijé si lo pusieron en el grupo de nosotros. Es sobre los sindicatos que se están programándose para el 2028 y que seguramente eso va a ser el inicio de esa ley dominical que ellos tienen planeado para el 2030, que eso quiere decir esa agenda, la preparación para la ley dominical. Y el otro fue de unos pollos que los alimentaron algunos con alimento malo y otros con bueno, y que finalmente se les vio más sanos, más ágiles, más robustos a los que comían bien. Y, y dices, y luego leyendo otros temas de salud, voy a leer el que encontré en la Biblia, que los invito a buscarlos, que viene en Daniel 1, Daniel 1, Ezequiel, Jonás, Daniel. Entonces, Daniel 1, y es impresionante el cambio. Habla igualito que el ejemplo de las ratas. Daniel 1, versículo 8. Dice alguien por ahí, uno es el creador de tu propio destino. Tú sabes lo que haces, a dónde te desvías. Tienes libre albedrío. Y aquí dice Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. No quería contaminarse con las carnes del rey, con los vinos del rey, con los manjares del rey. Y entonces, ¿qué sucedió? Los dejaron 10 días, dice, dame permiso 10 días. El eunuco tenía miedo que lo castigaran por desobedecer, de que el rey ordenó que les diera de la misma alimentación que él tenía. Entonces, vean el efecto en 10 días. Y uno puede pensar, no, es la Biblia, esto magnifica. No, esto es real y lo voy a manifestar porque dice, a estos 4 muchachos, en el versículo 17, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Estamos hablando de 10 días. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Es decir, en 10 días lograron mucho más. ¿Qué es lo que pasa? Uno no se da cuenta el sistema, por eso hablé la semana pasada de las leyes físicas y de las leyes naturales que Dios estableció en nuestros cuerpos. Todo es una maquinaria, es como si tuviéramos una maquinaria donde al aceite de tu motor de tu vehículo nuevo, fuerte, de tu coche, le echaras aceite del corriente o otro tipo de aceite que no es el adecuado. La máquina no va a caminar. Exactamente pasa lo mismo en nuestros cuerpos. Si tú le metes café o té, va a provocar que se inhiba la acetilcolina y va a promover que se produzca adenosina. Va a inhibir que se produzca la adenosina. Y la adenosina, ya lo veremos cuando hablemos del café, es verdaderamente agresiva. Da alteración de las funciones mentales, impide el conocimiento, disminuye la inteligencia. Y entonces da bloqueos, da irritabilidad. Y entonces si tú le juntas a una comida opípara, una buena comida, es decir, te comes un pollo en adobo, te comes un guisado de res, que es alimento que va a putrefacción, que tiene esteroides, que tiene estrógenos, que sabe muy rico, seguramente, y que luego le pones un agua de sabor, es más, una bebida sana, una de limón con harta azúcar, porque así le ponen, ¿no? Y entonces ya va a fermentación. Y entonces todo ese sistema de alimentos, y luego le pones un buen postre. Entonces el buen postre va a provocar más fermentación y entonces va a alterar todo el sistema de los plexos nerviosos, porque sabemos que hay 100 millones de neuronas en nuestros intestinos, y entonces va a provocar un trabajo tremendo, fuerte. Tú le echas agua de sabor muy rica, estás diluyendo el ácido gástrico, las proteínas que le metiste no se van a absorber, las empiezas a aventar por el excremento y por la orina. Saturas tu estómago, retardas la digestión, va a putrefacción y los plexos de neuronas, que son 100 millones y que están distribuidas entre los músculos de los intestinos, entre la mucosa, la submucosa de los intestinos, es decir, el plexo de Meissner y de Auerbach o Auerbach, esos plexos repletos de neuronas están trabajando en exceso, están dañando y entonces deja de producir serotonina. Y si ya de postre además para tu pastelito, pues le pones un buen café. Entonces inhibes la adenosina, entonces te deja problemas de alimentación. Y si a tu pollito además lo guisaste con aceite de cánola, es decir, en aceite vegetal, que de cánola, que es nocivo para la salud y que provoca alteración de las funciones mentales. Entonces, por eso dices, ¿cómo es que en 10 días logró? Sí se puede. Sí se puede porque si tú bloqueas tu sistema hormonal, toda la maquinaria que Dios estableció, es toda, ya lo hemos visto, lo vamos a repasar, ese sistema hormonal en esa maquinaria tan engranada en en cómo recibir desde la boca, llenarnos de amilasa que viene en la saliva y empezar a desdoblar desde la saliva, por eso te piden una adecuada masticación, y de ahí pasar al esófago, hacerse quilo, luego hacerse quimo, y ese quimo, esa masa, este, con saliva, que triturando y va desdoblando, por eso la masticación adecuada, y va triturando, llega al estómago y se sueltan otros líquidos gástricos y se coordina con los líquidos del páncreas y del hígado para poder liberar este alimento en cuanto esté en adecuadas condiciones de ese proceso que se lleva en el estómago con el ácido gástrico. Si lo diluiste, pues tiene que volver a producir ácido gástrico porque tú lo diluiste con agua. Entonces, trabajar y entonces todo eso pesado que le estamos echando al estómago va a inhibir muchos procesos hormonales, entre ellos la serotonina, entre ellos
dopamina y todas estas hormonas reguladoras del tránsito intestinal, la secretina, la gastrina, todas estas hormonas van a ir alterando y repercutiendo contra la salud y van a bloquearse muchos receptores, de manera que va a alterarse tu estado de ánimo, vas a tener mala calidad del sueño, mala digestión, mal procesamiento de los alimentos y entonces todo esto, si le además les echas estimulantes o tóxicos como la Coca-Cola, el té o el café, pues entonces vas a disminuir este muchos factores hormonales y de estado de ánimo y de recepción de conocimiento, disminución de la inteligencia de una manera severa. Y por eso Daniel en 10 días fue hallado 10 veces mejor y fue educado en las ciencias del momento que ellos tenían y pues fue mucho más grande. Es así que pudo ser digno de que Dios se interpretaran los sueños a través de él y se dieran estas enormes profecías que nos, que nos alentaron a muchos, entre ellos yo, las de Daniel, a entender que Dios estableció los tiempos, como lo refiere Pablo en Hechos 17, que Él estableció los tiempos en que vivimos y los límites de nuestra vivienda. Dios es magnífico, Dios es grande, es entender que alterar las leyes de salud, estamos alterando las leyes naturales, las leyes físicas, y que Dios está en su amor a esta humanidad, que como dices, es inexplicable cómo nos pueda tener tanta paciencia, que no ha venido a pesar de que hemos superado a Sodoma y a Gomorra. Creo que se quedaron abajo de nuestra sociedad. Lo terrible que hoy se está viviendo supera con mucho a lo que hacían estas gentes. Hoy día la corrupción, la maldad de los hombres, la destrucción, el peligro que corremos en cada vez que salimos, la destrucción de nuestros alimentos, suena para la gente que no conoce esto como que locura, como paranoia, como extremista, el pensar que te envenenaron tu agua, te envenenaron los aires porque te rocían con venenos que están intoxicando nuestro ambiente, nuestro respirar, y que nos envenenaron todos los alimentos y las bebidas que ingerimos, todo lo que puedas consumir dentro de un centro comercial, para donde lo veas. Alguien lo sigue haciendo, yo lo hice mucho tiempo, de ir a ver lo que contenía. No, no le creas. Aunque te digan que es orgánico, no es cierto. Cuando mete la mano el hombre, va buscando su economía y muchos de ellos la destrucción de la propia humanidad. La Tercera Guerra Mundial, si le podemos llamar así, comenzó y no es país contra país, es gobierno contra pueblo. El problema es que no, como lo tienen la gente dormida, pues no lo comprenden, no lo entienden. No lo entiende, no comprende la magnitud de lo que se pueda estar haciendo. Le platicaba yo a una jovencita que tenía un dolor de cabeza, que hoy día la alimentación no podía comer, la misma que platicaba del atún al principio, que no podía comer, le platicaba yo que le están metiendo grillos a las galletas, al chocolate y larvas de estiércol, y que eso era muy dañino para la población, para la gente. Y ella decía que ella sí lo comería porque tiene proteínas. Y decía, te estoy explicando que es dañino. Qué, qué manipulación de nuestras mentes donde ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y que se torció todo y aunque le estés explicando, la gente no comprende. Entonces, si nosotros estamos aquí, es porque queremos aprender, queremos entender lo que Dios dictó y tenemos que prepararnos. No hay manera de entender y discernir los escritos y encontrar verdaderamente un reavivamiento con esa estimulación del Espíritu Santo en nuestros cuerpos que nos estimule a hacer las cosas si tu cuerpo no está preparado y es lo que no hemos comprendido. Yo creo que tenemos mucha tarea por hacer porque el tiempo apremia, el tiempo está encima, no estamos listos. Hay que entender mejor esta situación. Pero bueno, vamos a leer algunos escritos
separé algunos fragmentos que se me hicieron trascendentales acerca de lo que Dios exige para nosotros. Y lo estoy sacando ahora de el Ministerio de Curación. Dice así: estudiad este maravilloso organismo, el sistema humano y las leyes que lo rigen. Cada ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan verdaderamente divina en origen, en carácter, en importancia como la palabra de Dios. Fíjate bien, ¿eh? Cada ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan verdaderamente divina en origen, en carácter y en importancia como la palabra de Dios. Cada acción descuidada, cualquier abuso puesto sobre el maravilloso mecanismo, es una violación de la ley de Dios. Esta ley abarca el trato de todo el ser. Dice más: Dios ha formado leyes para gobernar cada parte de nuestros cuerpos. Estas leyes que Él ha puesto en nuestro ser son divinas, y por cada transgresión existe un castigo fijo que tarde o temprano debe realizarse. Es pecado tanto el violar las leyes de nuestro ser como transgredir uno de los 10 mandamientos. Por eso dice que el que destruya su templo, él no, lo destruirá al que destruya su propio cuerpo. Entonces, hay, hay una reprensión muy fuerte en este texto de 1 Corintios 3 acerca de este tema. Dice Dios: el que destruya mi templo, yo lo destruiré a él. Y dice: es pecado tanto el violar las leyes de nuestro ser como transgredir uno de los 10 mandamientos. Pues no debe haber alguno, no podemos hacer alguno sin violar la ley de Dios. Dice más: Dios llama a reformadores que defiendan las leyes que Él ha establecido para gobernar el sistema humano y que mantengan una norma elevada en disciplina mental y cultura del alma. Es el deber de cada persona llegar a ser inteligente tocante a la enfermedad y sus causas. Todo nuestro gozo o sufrimiento puede ser trazado a la obediencia o transgresión de la ley natural. Dice un tema, una anotación importante: dice, Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto, puede llevar una vida intachable. Fíjate bien, si el hombre recibe poder de lo alto, puedes llevar una vida intachable. ¿Y cómo vas a recibir poder si no hay obediencia? Tenemos que tener obediencia ante todo. Dice: con incansable paciencia y con simpática prontitud para ayudar, hacía frente a las necesidades de los hombres mediante el suave toque de su gracia, desterraba de sus almas las luchas y dudas, cambiaba la enemistad en amor y la incredulidad en confianza. Fíjate bien, cambiaba la enemistad en amor y la incredulidad en confianza. Decía a quien quería: sígueme, y el que oía la invitación se levantaba y le seguía. Roto quedaba el hechizo del mundo, a su vez el espíritu de avaricia y ambición huía del corazón. Los hombres se levantaban libertados para seguir al Salvador. Dice, hemos de recordar siempre que el objeto de la obra, voy a anotar esto, dice, de la obra misionera médica consiste en dirigir a los enfermos del pecado hacia el mártir del Calvario. Algo que olvida el médico misionero al tiempo es que quien cura es el gran médico divino, que es Dios, y que te dio el armamentario para poder hacerlo, como son las 8 leyes naturales. Si la gente respeta las leyes naturales, es increíble el regreso. El regreso, me ha tocado ver el regreso entre 1 y 3 meses, donde en la primera semana se nota el cambio, pero el cambio radical se provoca en los primeros 1 a 3 meses, el cambio de salud. Gente que me tocó atender con un buen cambio de reforma pro salud fue que en cuanto se le quitaron las carnes, gente que usaba de 2 a 3 medicamentos para bajar la presión, de 1 a 2 medicamentos para bajar el azúcar, que tenía medicamentos a su corta edad, es decir, 47 años, con, con el antígeno prostático elevado, ya con 15, cuando el límite debería ser 2, dicen ellos 4, pero debería de ser 2 o menos de 2. Y el antígeno prostático elevado, en el cambio de la dieta, mes tras mes, se le fueron quitando de los 3 medicamentos, quedó con 1,
para la presión arterial. De los medicamentos para la glucosa se fue sin ninguno para el control de la glucosa porque ya no se le daba alimento dulce. Y entendamos que esas diabetes son provocadas por cuestión mixta. Se van a encontrar los médicos misioneros que le quitan el azúcar y casualmente las glucosas no bajan de 100, siguen 110, gentes que tenían 300, 250, ya no le das dulce, pero sigue manteniendo glucosas de 120, 130, por una gran razón. El hígado, el hígado es al estar bloqueado con grasa de origen animal, lo hace imposibilitado para ayudar al páncreas. Más bien provoca hormonas como la resistina, la bisfatina, la leptina, la liponectina, para que hace que bloquee el páncreas y hace que la glucosa no desaparezca, no se puede desdoblar y entonces tarda, por eso digo entre 1 y 3 meses. Y las dietas no son transitorias, son un sistema de vida que debe acompañarte por siempre y es lo que no entiende el enfermo. Tristemente, por eso decíamos la vez pasada, dice Dios, por ese enfermo ni ores por él, no te voy a escuchar. De todas maneras, en cuanto lo cures, va a regresar a su alimentación anterior y es efectivo. La posibilidad de que esto suceda es arriba del 90%. La gente no lo va a comprender. ¿Qué tan entenebrecido está tu mente que no lo comprendes? ¿Qué pecados estás haciendo o estás cometiendo que no es posible que tengas un destello de inteligencia para decir, eso es lo que me está matando, ya no lo voy a hacer? Vuelven, después de estar postrados, vuelven a la carga. Volviendo al ejemplo que dije al principio del hombre de 47 años que le bajamos la presión arterial solo con un medicamento, los alimentos para bajar la glucosa se van a cero y el antígeno prostático de 15 sin ningún tratamiento extra más que la alimentación bajó a 5. Es, es increíble el efecto de estas leyes naturales y entonces puede hacer que al darte cuenta como médico misionero te olvides que Dios lo hizo y que tú lo hiciste porque eres muy inteligente y que sabes dar una buena reforma pro salud. No, nunca olvidemos, como médico misionero, que tienes que llevar que hay un médico divino, que Él es el que establece estas leyes naturales, estas leyes físicas, y que solo por medio de Él podemos mantenernos en este entendimiento, en este conocimiento, en esta inteligencia, poder estimular nuestra capacidad de aprendizaje al cambiar nuestra alimentación. Dios quiere preparar un pueblo digno para poder departir la vida junto con los ángeles y con nuestro propio Dios. Yo creo que no es como el nuevo evangelismo dicta que viven bajo la gracia porque pues es un regalo inmerecido que ellos ni pidieron. Dios lo dio. Solo basta creer en Él y te vas al cielo. Y entonces el engaño es verdaderamente increíble. Suena no creíble creer que alguien puede derogar las leyes del Creador de los cielos y la tierra, pasárselas por el arco del triunfo, desecharlas y vivir tranquilamente pensando que a pesar de que tú destruyas la ley de tu Creador, tú puedes ir al cielo. Y es el engaño. Entonces no caigamos en esos juegos, no hay entendimiento, no hay conocimiento, no hay ningún respeto al propio Creador. El, el, increíblemente, hay ateos, incluso burladores, pero el que está por encima de ellos es un cristiano que trae una banderita que dice ama a Dios, Dios te ama, Dios murió por ti, pero trae una banderota que dice no respete su ley, no respete su santo sábado, puedes comer cerdo, tú no llames sucio lo que Dios limpió. Y cuando vayas y te sientes en una mesa, no preguntes por cuestiones de salud nada, tú come, no preguntes, ¿no? Entonces traen un engaño, pero dices, no hay discernimiento, no hay entendimiento, no saben que se están ellos mismos manejando su propia destrucción al, al convertirse en enemigos de Cristo, al abanderar una falsa bandera de ama a Cristo, pero no, y una gran bandera no respetes su ley, no respetes sus leyes de salud, no respetes tu cuerpo, no respetes nada. No creo que Dios quiera un pueblo de ese tipo, ¿no?
te vuelves todavía peor que el ateo y que el burlador, porque, porque tú deberías de saberlo, porque sí tienes más conocimiento de Biblia. Dice, entonces todos nuestros enfermos debemos llevarlos a entender que es Cristo el gran médico, hacia el mártir del Calvario, quien quita el pecado del mundo. Contemplándole, se transmutará a su semejanza. Debemos animar al enfermo, al doliente, que miren a Jesús y vivan. Pongan los obreros cristianos a Cristo, el divino médico, en continua presencia de aquellos a quienes desalentó la enfermedad del cuerpo y del alma. Dirijan sus miradas hacia aquel que puede sanar la enfermedad física y la espiritual. Háblenles de aquel que se compadece de sus flaquezas. Persuádanles a que se entreguen al cuidado de aquel que dio su vida para que ellos puedan obtener vida eterna. Háblenles de su amor, del poder que tiene para salvar. Dice más, este es el alto poder y el precioso privilegio del médico misionero. Y el ministerio personal prepara a menudo el camino para esta obra. Con frecuencia Dios llega a los corazones por medio de nuestros esfuerzos por aliviar los padecimientos físicos. La obra del misionero médico es precursora de la obra del Evangelio. Repito, la obra del médico misionero es precursora de la obra del Evangelio. Nunca olvidemos que los médicos misioneros deben de estar preparados para dar los temas de los 7 pilares, el Santo Sábado, la ley de Dios, la no inmortalidad del alma, el santuario, la justificación por fe. Son temas que debe dominar todo médico misionero y que tristemente cuando te los encuentras no saben impartir un tema de esta índole, cuando esa es su función. No están llevando a través de curar al desvalido, a llevarlos al divino maestro. No lo están haciendo. Yo quiero invitar si algún médico misionero me escucha, que no olvide que debe saber por obligación impartir estos temas y hacer notorio que quien cura es Dios bajo la obediencia. Quien cura no es otra, no eres tú, no es propiamente las leyes de la salud, son un sistema de vida que debemos de comprender que Dios nos está implantando para evitar caer en dolencias y en enfermedades, porque ya lo vimos, la transgresión de nuestros cuerpos, de nuestras leyes físicas establecidas, son temas que tarde o temprano darán su mal resultado y caeremos en enfermedad o muerte. Voy a leer esta parte final. Dice así, no ceder al desánimo. Dice, nos dejamos desalentar con demasiada facilidad respecto a los que no corresponden en el acto a los esfuerzos que hacemos por ellos. Si tú le cuentas que tiene que cambiar, uy, déjame me conecto porque se acaba la batería. Si tú le conectas, si tú le platicas a la gente la necesidad del cambio de dieta, como ya lo dije al principio, 92, 93% no quiere, no le interesa, no lo piensa hacer. Y hay pocos que en estado grave aceptan porque están enfermos, no tienen de otra. Pero en cuanto tú lo cures, en cuanto él salga bien, va a volver a caer. Entonces sí tenemos, es desesperante, da desánimo el estar promoviéndole que es necesario el cambio de la dieta que afecta a tu cuerpo. ¿Cómo vas a quitar estas tradiciones tan aparentemente agradables de comer en exceso, de las bebidas estimulantes? ¿Cómo lo vas a quitar de la noche a la mañana? No está tan fácil que la gente lo comprenda. Realmente es desalentador cuando tú le das a la gente y no solamente no siente que la querías ayudar, sino siente agresión, te molesta, habla mal de ti, te ve como fanático, extremista, pero bueno, entonces esto puede hacer que caigamos en el desánimo. Dice aquí, no dejemos desalentar con demasiada facilidad respecto a los que no corresponden en el acto a los esfuerzos que hacemos por ellos. No debemos jamás dejar de trabajar por un alma mientras quede un rayo de esperanza. Las preciosas almas contaron al Redentor demasiados sacrificios para que queden abandonadas así al poder del tentador. De manera que dice que de alguna forma debemos
ser persistentes y no caer en desánimo. Debemos ponernos en el lugar de los tentados. Consideraremos los esfuerzos de la herencia y la influencia de las malas compañías, el poder de los malos hábitos que tiene del extraño, que bajo semejante influencia muchos se desagradan, muchos se degraden. Debe sorprendernos que no se apresuren a corresponder a los esfuerzos que se le hace para levantarlos. Entonces, esto invita a no caer en el desánimo. Dice, hay que hacer una obra en particular con los intemperantes. Uno no puede calificarlos de oprobio, desalentarlos, criticarlos, hablar mal de ellos, sino que dice que con cariño invitarlos a que respeten, a que tienen que estar, que no lastimen su cuerpo, ser persistentes, pero con buenas palabras y no como muchos que quieren que los demás obedezcan, como él ya lo está haciendo, porque él lo está haciendo muy bien y tú no. Entonces, hasta miedo da a veces sentarte con alguien que él sí lleva la reforma porque él hasta presume lo que se está comiendo y exagera el deleite que le provoca comer un taco de jitomate con aguacate, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, es muy triste ver gente que trata de demostrar que él va muy avanzado. Tenemos que hacerlo con cariño, cada quien seremos calificados. Yo creo que poco a poco ir tomando esto con más seriedad, pero con, con, con tarea de avance. Toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del Evangelio. Toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del Evangelio y tiende a elevar el alma a una vida nueva, más noble. La obra de temperancia requiere especialmente la ayuda de los obreros cristianos, quienes deberían atender a esta reforma y hacer de ella una cuestión vital. Y hacer de ella una cuestión vital. En todas partes deberían enseñar al pueblo los principios de la verdadera templanza e invitar a los oyentes a firmar el voto de temperancia. Deben hacerse todo lo posible en beneficio de quienes son esclavos de los malos hábitos. En todas partes hay algo que hacer por las víctimas de la intemperancia, en el seno de las iglesias, de las instituciones religiosas y de los hogares en que se hace profesión cristiana. Muchos jóvenes van camino en su ruina. Te encuentras en el camino adventistas del séptimo día que no quieren aceptar la reforma pro salud. De hecho, están en una posición en contra de los principios que Dios estableció y no quieren entender que Dios quiere prepararnos. ¿No? Se olvidan del pueblo de Israel cuando pidió carne y les dieron codornices. Se olvidan del maná, se olvidan de los escritos en 1 Corintios 3, en 1 Corintios 6, en Hebreos 12:1, donde pide que entreguemos cuerpos santos, pueblos, cuerpos limpios ante Dios como una ofrenda que realmente agrade a nuestro Dios. Y no entendemos que es una necesidad para poder ser aceptados ante Dios. Entonces, luchar con la intemperancia, luchar contra corriente, luchar contra los que están en contra, aún dentro del pueblo de Dios, pues es muy fuerte. Comprender que estás dañando tu salud, de veras que cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Y yo estando, insisto, en el área médica dando estos temas, cada vez voy comprendiendo más, gracias a Dios, que aún las pequeñas cosas pueden alterar tu sistema de inteligencia, tu sistema de captación de memoria porque las pequeñas cosas van haciendo cosas cada vez más grandes, gradualmente vas cayendo nuevamente y puedes volver a caer. Entonces la obra con la intemperancia es verdaderamente empezando por uno mismo y llevando esto a los que no conocen que con las pequeñas cosas podemos estar dañando fuertemente nuestra maquinaria, nuestras leyes establecidas en nuestro cuerpo. Dice, sus hábitos intemperantes les acarrean enfermedades, y por el afán de obtener dinero para satisfacer sus apetitos pecaminosos caen en prácticas deshonestas, arruinan su salud y su carácter, lejos de Dios, deshechos de la sociedad. Estas pobres almas se sienten sin esperanza para esta vida ni para la venidera. A los padres se les parte el corazón. Muchos consideran a estos extraviados. Dice, no, gracias.
Muchos consideran a estos extraviados como casos desesperados, pero Dios no los considera así, pues comprenden todas las circunstancias que han hecho de ellos lo que son, y se apiada de ellos. Esta clase de gente requiere ayuda. Jamás debe darse el lugar a que diga, nadie se preocupa de mi alma. Debemos apoyarlos. Entre las víctimas de la intemperancia hay representantes de todas clases sociales, de todas las profesiones, hombres encumbrados, de gran talento, altas realizaciones, han cedido a sus apetitos hasta que han quedado incapaces de resistir la tentación. Algunos que en otro tiempo poseían riquezas han quedado sin familia ni amigos, presos de padecimientos, miseria, enfermedad, degradación, perdieron el dominio de sí mismos, si nadie les tiende una mano de auxilio se hundirán cada vez más, en ellos el exceso no es tan solo pecado moral, sino enfermedad física. ¿Qué pasa aquí? Muchos enfermos hoy día a los 30 años, a los 20 años ya tienen dislipidemia, colesterol, triglicéridos, ácido úrico a los 20. A los 30 ya tienen presión elevada, sobrepeso. A los 40 ya hay problemas cardíacos, ya hay ciertos bloqueos cardíacos, algunos ya han tenido infartos, ya empiezan con problemas. Solamente viene la embolia, las hemorragias cerebrales, los infartos cerebrales. Entonces, estas gentes, muchos viven con limitaciones físicas, enfermos, con glucosa elevada. Recordemos que una alteración metabólica como presión alta, como glucosa elevada, como colesterol, triglicéridos y toda la inflamación hepática y finalmente de todo el cuerpo provoca enfermedad, inestabilidad emocional y te hace esclavo porque si por alguna razón te da una aneurisma cerebral, una hemorragia en el cerebro, una cirugía de ese calibre te anda costando arriba de 500,000 pesos. Te anda una medicación para controlar tu corazón porque ya tiene problemas del ritmo cardíaco o presión alta. Si tú no tienes un seguro que pronto ya nadie tendrá, pues de hecho ya nadie va a ser partícipe hoy día. Los viejos son los que todavía tenemos alguna pensión, pero pronto nadie la va a tener. Y esas pensiones que da el gobierno son son una farsa porque no existen medicamentos, aunque tengas el derecho. Entonces no hay medicamentos. Tú, por una presión alta, por una diabetes, por una inestabilidad emocional, por insomnio, gastritis, colitis, te andas gastando entre 1,000 y 5,000 pesos. Entonces, y si te operan y tienes un tumor o tienes un aneurisma cerebral o tienes un tumor en el riñón, pues resulta que vas a quedar en la miseria. Todo lo que trabajaste en tu vida lo vas a dar ahí. Por eso aquí habla que algunos de estas gentes encumbradas finalmente van a quedar en la desgracia de su enfermedad, más en la pobreza, porque todo lo que trabajaron fue tirado simplemente por el gasto en su mantenimiento de su salud, que finalmente solamente la controlan, no se curan. Entonces es cuento de no acabar porque mientras no se cambie la dieta, el que se infartó se va a volver a infartar. El que tiene arritmias cardíacas pronto va a tener una hemorragia o un infarto más grande. Entonces es muy triste ver cómo los enfermos, a pesar de explicarles y decirles que tienen que cambiar su dieta, pues no quieren. Y de veras que sí puede caer uno en el desánimo de decir, bueno, ¿cómo le explico si no entiende nada, no? Pero así pasa. Entonces, por último, habla aquí de los extremos de la alimentación. Dice que para muchos, para muchos el tratar de alimentarte de más, pues puedes caer. Es decir, por eso yo hablaba de que era intemperancia. Uso juicioso de lo que sabes que es bueno. Entonces tú por uso juicioso puedes tener triglicéridos y colesterol por exceso de semillas oleaginosas, semilla de calabaza, nueces, almendras. Entonces puedes te caer en un extremo porque según tu alimentación es muy buena. Y algunos que quieren obedecer bien, limitan tanto su alimentación que finalmente terminan siendo gente que tú no quieres ser como él. Aquí en algún congreso médico que hicimos, había quien se andaba, gente joven, abajo de 35 años, que se desmayaba porque tenía una anemia
con 6 de hemoglobina cuando debería tener arriba de 12. Entonces, dices, lleva su reforma pro salud, no está alimentándose, no come bien, no ha sabido nutrirse a pesar de tener varios años en el cambio de la reforma pro salud, pero ahora se ve desnutrida, enferma, desvalida y en plena plática prácticamente teniendo desmayos. Entonces, eso incita a los demás a decir, yo no quiero eso, yo quiero mi carne porque ahí hay proteína. Entonces, podemos ser piedra de tropiezo para los demás por caer en un extremo en este tipo de alimentación. Entonces, tenemos que ser moderados, tenemos que tener abstinencia de lo malo, uso juicioso de lo bueno, un dominio propio acerca de en todas las áreas y en todas tus conductas. No solamente va la alimentación, sino va para el trabajo, tu carácter. Tenemos que equilibrar y ser temperantes con un buen dominio de tu persona, de tu alimentación y de tu conducta. Entonces, la otra, pues tenemos que entender que esto pues tiene que ser todo mediante la ayuda de Dios. Si nosotros no recurrimos a Dios, pues nosotros no podremos por uno solo quitar todas esas tentaciones tan agradables de la alimentación y pues es cuestión de no salir del hoyo y aún sabiendo podemos no aplicar y no ser partícipes del pueblo elegido por Dios por desobediencia. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar la plática dirigida con estas proyecciones, estas diapositivas. Y pues es una plática que algunos ya conocen, pero pues es necesario repasarla porque a veces se olvida. A veces se olvida. Y me llamó la atención grupos que, que todavía andan buscando los ingredientes de los alimentos. Si ya lo enlató, lo empaquetó, lo más seguro es que hay problemas. Ya tiene la mano del hombre, lo cual por beneficio propio le quiere poner saborizantes y colorantes para hacer más atractivo y finalmente pues hacer esto en vez de nutriente, ayudar a tu nutrición, pues como termina siendo dañino. Entonces, ¿qué dijo Leo? Dice, cada ley que gobierna la maquinaria humana debe ser considerada divina en su origen, en carácter y en importancia. Entonces, no menospreciemos cómo funciona tu cuerpo, tu dormir, darle el descanso adecuado, el buen aire, buena exposición, adecuada exposición al sol, una buena aporte de agua simple y un buen aporte de alimentos sanos en una forma juiciosa. Dice que esta maquinaria pues es tan importancia como la palabra de Dios y fallar estas leyes es como fallar a los 10 mandamientos. Entonces esto ya se lo saben, Génesis 1:29, la primera dieta, Génesis 3:18, la segunda dieta, Génesis 7, verso 3, cuando Noé sube al arca los animales limpios, ahí se dio el permiso para el hombre, porque no iba a haber plantas en la tierra, de comer estos alimentos, estos animales limpios que fue con Noé. Y pues bueno, la cuarta dieta fue la que ya sabemos en Apocalipsis 11:19, el arca del pacto, que dentro contiene el maná, como está descrito en Hebreos 9:4. Y entonces ese maná es el inicio de esa reforma pro salud que finalmente fue dada hasta al hombre para que se conociera para esta iglesia que estamos viviendo el tiempo final de la era de la tierra, pues se dio esta orden del cambio a la reforma pro salud para preparar a un pueblo digno. Y eso es lo que se está haciendo. Y ya habíamos hablado que es la temperancia, abstenernos de lo que es perjudicial, uso juicioso de los alimentos nutritivos, dominio propio en todas las actividades de la vida y equilibrio en todas las áreas. Y esto es lo que se nos está pidiendo. En 1 Corintios 6, en 1 Corintios 3 aquí ahí están los versículos anotados. Aquí viene que Dios está especificando que nuestro cuerpo es templo de Dios y quien destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Esto es lo que se está haciendo. Entonces, tenemos que respetar nuestros cuerpos porque Dios nos va a reclamar. Dios nos va a reclamar
lo que Él nos dio. No creo que sea digno presentarnos ante Él con cuerpos enfermos, con cuerpos dañados, con lesiones físicas. Un accidente pues no sale del control, pero una enfermedad provocada, no creo que Dios acepte estos cuerpos enfermos. Así es que preparémonos. Dice Concilios, ¿qué hizo el hombre para contrarrestar que el hombre no esté preparado? El diablo, a través de sus agentes, es decir, los gobiernos y los dirigentes de iglesia, y consta, es el papado el principal, pero los dirigentes de iglesia están colaborando con él a través de ese ecumenismo, hasta a través de la ley de asociación religiosa y culto público, donde se hicieron socios de Roma deliberadamente, sin ningún juicio, olvidando lo ordenado por Dios, que donde vayamos no hacer alianzas con impíos, con gente que no respete las leyes de Dios. Entonces, cuidado de hacer alianzas con ellos, porque ellos en todo momento son dirigidos por el mal y finalmente ellos sí se prepararon, ellos vienen preparando, para 1844 ellos ya estaban preparando con tiempo, para la segunda venida de Cristo ellos ya están preparando con tiempo, es decir, en el Concilio Vaticano II, 1962, el Concilio Vaticano I, un poco antes, ellos prepararon lo que hoy día se está programando para la destrucción de la humanidad, para el objetivo es demostrar que no es posible guardar las leyes de Dios, que son restrictivas y que son intrascendentes. Eso quiere demostrar, por eso todos los cristianos andan pregonando que no es necesario guardar la ley de Dios, porque esos dirigentes religiosos a quien obedecen, en vez de obedecer a Dios antes que a los hombres, pues están pregonando este sistema y la gente cree ciegamente en sus dirigentes sin saber que pertenecen a una asociación religiosa con Roma, con los brujos, con los satanistas. Busquen el ecumenismo, reunión de ecuménicos a nivel mundial con el Papa, ahí los vas a encontrar. Vas a encontrar a tu dirigente de cualquier religión que esté. Si sabes su nombre de ese dirigente, búscalo y verás que está con el Papa. ¿Por qué? Porque ese es el hombre de pecado, el hombre de perdición, el inicuo, a que está sentado en el trono de Dios, diciendo que Él es Dios y blasfema contra Dios. ¿Quién es ese otro? Pues es la bestia del Apocalipsis 13 o la gran ramera. Entonces, todos están coludidos con él, todos los dirigentes religiosos, todos vienen y ellos tienen un proyecto formal. Y entonces, viendo lo que Dios ordenó, ellos, ahora les voy a enseñar, por eso se llamó el tema, como les dije al principio, base bíblica e histórica, es decir, la historia que Dios estableció y la historia de la preparación para corromper las mentes, para corromper los cuerpos, para que todos transgredan estas leyes de salud, para que todos transgredan los mandamientos de Dios y para que ellos te puedan imponer todo lo pertinente para establecer su marca de la bestia, la imposición del domingo como día de adoración y cómo a través de tener pueblos, cuerpos sometidos, pueblos completos sometidos con enfermedad, con alteración de sus funciones mentales, con pobre capacidad de memoria, de juicio, todo eso, esa alteración de las funciones mentales, están preparando perfectamente, están vacunando a los niños y a los adultos con el plan de provocarles enfermedad, con el plan de alterarles su estado de ánimo, hacerlos inestables y que ellos no puedan ni dormir, ni ser felices. Son gente finalmente que vive en desgracia, empujados además por la mala economía, por la desobediencia a Dios y porque además ellos están haciendo esta alteración de los cuerpos para que no puedan leer, para que no puedan comprender, y eso es lo que quiero yo demostrarles. Ellos, cuando se cumple los 1260 años de Daniel 12, los 42 meses de Daniel 12, de Apocalipsis 12, los 42 meses de Daniel y que también vienen en Apocalipsis 13, esos 42 meses son los 1260 años que empezaron en el año 538, que terminaron en 1798, como Dios
le dio permiso de perseguir a su pueblo, como está bien descrito en Apocalipsis 12, y que en 1798, para dar cumplimiento a lo que Dios ordenó, la propia iglesia se volvió contra su propia iglesia. Es decir, la rama de los jesuitas, el Papa Negro, que ellos provocaron que pasaran detenido a Pío VI para darle la transformación de la iglesia como se requería para establecer los principios de esta fase final. Y entonces pasaron detenido al Papa, mataron a Pío VI, se murió en cautiverio en 1799, detuvieron en 1810 a Pío VII y le establecieron las bases lo tuvieron 4 años prisionero, pero para establecerse, hasta que aceptó lo que se quería. No te queremos matar, queremos que entiendas que queremos preparar la tierra para la parte final. Y ya pasaron detenido a ese papa, Pío VII, y lo liberaron en 1815. Lo primero que hizo fue restablecer la orden jesuita que la había suprimido Clemente XIV en 1774, y que esa era la guerra de la iglesia contra la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido el objetivo de conquistar y destruir a la humanidad directamente. Entonces establecen hacen restablecimiento de la orden jesuita en 1815. Por eso liberaron a este papa Pío VII con el plan de hacer las dos partes finales grandes, que son terminar con el protestantismo en 1822 y establecer en 1825 el concilio de Chieri. Todo esto es en Italia. Chieri está en la parte norte, ya casi colindando con Francia. Este, está Chieri. Verona está hacia el sur de de Venecia, perdón. Y entonces estos lugares, ahí en Roma, en esa parte norte de Roma, ya dentro del continente europeo, porque la península es donde está Vaticano, pero no, estos concilios se llevaron en pleno continente, en, 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 en Viena, en Verona y en Chieri, y ellos programaron terminar con el protestantismo, establecer la banca, es decir, el banco de tu país, el Banco de Colombia, el Banco de Argentina, el Banco de Chile, son de Inglaterra y pertenecen al Vaticano, y se lo empoderaron ellos con estos proyectos, que ya platicaremos un día la historia, la forma magistral en que lo lograron y todas las guerras porque aquí lo proyectaron, ahora vino la ejecución. Entonces, 1822, terminar con ese protestantismo. ¿Y cómo? Pues como le hicieron con Constantino. Cristianizaron sus dioses paganos. Y aquí lo que hicieron es llenaron de fiestas paganas nuevamente, y el cristianismo, en un ecumenismo falso, fueron y se unieron a Roma y se subyugaron a las leyes de Roma. Esto es impresionante, pero la gente engañada por sus dirigentes, por esos perros mudos que aman el dormir y que no ayudan a su pueblo, estos dirigentes han colaborado con ese engaño que hoy día la gente ve como dioses, y que cualquier ser mortal que lea la Biblia no es capaz, aunque les muestres textos bíblicos y evidencias, no te van a creer. Ellos quieren entender por comodidad a esos pastores que ellos tienen, esos dirigentes. Entonces el plan que ellos tenían es terminar con ese protestantismo. Ayer le enseñaba a un, a un visitante de mi consultorio que el pentecostalismo, sus pastores salían de las asambleas de Dios, y las asambleas de Dios es una casa hecha por sacerdotes que produce los pastores de América Latina. Entonces, estos pastores de América Latina vienen con una doctrina de, de, este, de ese evangelio, de este evangelio moderno, pues, de no respetar las leyes de Dios, de no respetar la alimentación, y que viven bajo la gracia y no bajo la ley, y que esos dirigentes religiosos salen de esas asambleas de Dios. Entonces ellos hicieron un proyecto, un programa, para terminar con el protestantismo real. Ya nadie dice que es protestantes. Terminaron la protesta en 1900, en el 2017, al cumplir 500 años de la protesta de Martín Lutero, pero
la gente al final ni siquiera sabía qué era ser protestante. Pues menos va a protestar en contra de las arbitrariedades que se hacen aún dentro de la iglesia. Objetivos de los concilios. Restablecer el poderío del Papa, crear los bancos centrales. El Banco de México es de Inglaterra. Nos hacen creer que es de México y por cierto ya se diversificaron. Hoy tomaron el nombre de Fondo Monetario Internacional y de Banco Mundial. Hoy tus países están pidiéndole todos tus presidentes préstamos y préstamos para endeudar a esos pueblos para que caigan en la pobreza por tanta deuda, para que para poder someterlos. Entonces se llama Banco Mundial, que son fundados junto con la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional salen en el mismo año. Y entonces ellos hacen la banca, 1825, y hasta 1945 lo lograron a través de esas dos guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. El proyecto es fabuloso, les costó décadas y décadas y guerras, pero lo han logrado. Hoy día está servida la mesa. Ellos pueden hacer con nosotros, si ellos dan la orden de la ley dominical mañana, mañana la pueden organizar ya. Pero son cautelosos, respetan sus tiempos, no tienen prisa, ya lo lograron, lo van a hacer. Y nosotros dormidos, ni siquiera reforma pro salud, ni siquiera el cumplimiento de los mandamientos que Dios estableció, ni siquiera las órdenes de ser nosotros los atalayas que llevemos el Evangelio a la gente y pronto nos van a reclamar por no haberlo hecho, como dice el libro de Ezequiel en el capítulo 3. Entonces, crearon los bancos, crearon las uniones de naciones, Unión Europea de Naciones con 27 miembros, hicieron la Commonwealth con 56 miembros. Entonces, estos señores tienen esas uniones de naciones que controlan la tierra. La ONU tiene 193 países con ellos. Entonces, todos los países de la Tierra son miembros de esas uniones de naciones. Lo lograron, como aquí dijeron, establecer la banca y las uniones de naciones en el Concilio de Cheri. Lo lograron muy bien. Ya estamos sometidos, en 1945 salieron instituciones como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud fue un poquito antes, pero ahí tomó poder. El Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, la Educación Mundial. ¿Para qué? Hoy día todos los países de la Tierra, cada que conozco más gente de otros países, me doy cuenta que la labor que ellos hicieron es tremenda. Uno piensa que pueblos de América Latina fueron más fácil de someter y te das cuenta con que los europeos están exactamente igual o peor que los latinos en el aspecto de cultura general, en el aspecto de conocimiento de Dios. Se lograron mayores cosas porque son pueblos que nunca se levantaron, son pueblos que han estado en guerras constantes toda Europa, toda Asia sometida, tanto Rusia como China, la India, todo este Medio Oriente, todos esos países han vivido en guerras. Creo que nosotros, con todo y nuestras penurias, la hemos librado un poco más que ellos, al menos en los últimos 2 siglos, en el último siglo básicamente. Entonces, Alimentación y Agricultura, la FAO, la Organización Marítima, la Organización de Aviación y Telecomunicaciones, todo se lo llevaron a su bolsa, todo controlan, hasta las religiones. Tratados de Roma. 1945 ellos se pusieron a trabajar y en 1957 ellos dijeron, vamos a empoderarnos de toda la cuestión energética de los pueblos y hablando de México se llevaron, aparte del agua, del petróleo, del subsuelo con los minerales que se los llevó Canadá, la luz y fuerza, el agua, se llevaron todo de México y entonces dijeron, bueno, el carbón y el acero, ¿por qué no? Se llevaron aceros de México, se llevaron Altos Hornos de México, se llevaron los cementos, Cemex, cementos mexicanos, se llevaron todo de todos los países, nos han arrebatado a todos los países de la tierra. Con estos 7 tratados de Roma se llevaron todos. Entonces dice 25 de marzo del 57 son 2 de los tratados que dieron origen a la Unión Europea. El primero estableció la Comunidad Económica Europea
El segundo, la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Ambos tratados, junto con el de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, creada unos años antes, conformaron los tratados constitutivos de las comunidades europeas. Y eso lo hicieron extensivo a todas las naciones de la Tierra. Hoy día ellos han venido trabajando gradualito y caminando, pero bien hecho. Entonces, compraron petróleo, gas natural, minerales, agua, luz, fuerza, se llevaron el gobierno. Yo pensé que se lo habían llevado con los tratados de Roma, no. Ellos desde la Primera República, 1822, cuando, cuando se quitó al emperador Iturbide y que establecieron la República en 1822, con la primera Cámara de Diputados dirigido por Fray Servando y Teresa de Mier en la Cámara de Diputados, y ponen a Guadalupe Victoria, que ese era su apodo, no era su nombre, en, dando a entender que la Victoria de la Guadalupe era la que había triunfado, pero ese no era su nombre. Entonces se llevaron todo. Después las pobres empresas, que son pocas, que lograron tener trascendencia mundial, pues fue Bimbo, Herdes, Comercial Mexicana, las cerveceras Modelo, este, Herdes, Nutriza, Pan el Globo, todo lo que se hizo cadena se lo llevaron. Nosotros no tenemos nada, no producimos nada, de manera que ellos se tomaron la libertad de que todo lo que compres en el centro comercial, ellos lo elaboran, ellos lo envenenan. Y vamos a ver cómo. Entonces faltaban las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, pues también se las llevaron. Y entonces ellos tienen, ¿no? Dicen, la televisión local es de ellos. Ellos las controlan, ellos controlan qué te van a decir, ellos manipulan qué quieres que sepan y dentro de sus emisiones, pues hay control mental a todos los televidentes, hay información torcida en la radio, hay información de degradación. Esto me recuerda mucho a los juntos Al-Anon, esos grupos de alcohólicos anónimos que llevan los 12 pasos, donde el cuarto y quinto paso es la manipulación de las mentes, donde en el cuarto paso cada quien habla de sus desgracias de su vida, donde cada quien habla de lo triste que ha sido y miserable y los asesinatos y violaciones dentro de su familia. Y luego los meten a ejercicios espirituales en el quinto paso. Y ahorita nos están haciendo esas abominaciones que se ocurren. Tú prendes la tele o la radio y todo es asesinatos, 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 muertes, secuestres, balaceados, heridos, todo, todo, y repiten y repiten. Y si se les acaba el tema, recuerdan los muertos del 68, recuerdan los muertos de los 43, recuerdan los muertes de algún mártir por ahí que ellos han hecho. El punto es que todo es muerte, muerte, porque están flagelando a la gente como esos cuarto y quinto paso que ellos han promovido para adorar a su Dios, el anónimo, el diablo. Entonces, ellos, ¿cómo controlan? Pues bueno, no pocas empresas de alta tecnología han establecido sus sedes en Silicon Valley. La siguiente lista son algunas de las que figuran en Forbes, la revista de los grandes millonarios de la Tierra. Entonces está Adobe, está, mm, está Yahoo, está Tesla Motors, PayPal, Rapid Corporation, está Google, están todas esas empresas dentro de Silicon Valley y pues ellos tienen ahí controladas todas las empresas transnacionales de la Tierra. Hay otras en otros países como China que también están conglomerados porque ellos requieren la administración. Entonces ellos manipulan todo, tienen todo el control de la cuestión de comunicaciones, controlan tu vida, saben lo que dices, saben lo que haces. Ellos seguramente van a enterarse de todo esto que aquí estamos diciendo. Y pues bueno, nos van a ubicar para ahora que vengan las restricciones, saben dónde estamos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice Isaías 23, versículo 8, ¿quién decretó esto? Tus negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. ¿Quién controla la tierra? ¿Quién hizo la ONU? Bueno, la ONU lo hicieron 100 mercaderes, 1000 mercaderes. Hoy día reportan ellos, no sé si sea real, ya ven que manipulan, que son 6000.
los que pertenecen al Consejo de Relaciones Exteriores, de que controla los destinos de toda la humanidad, de todos los países, dando la orden directa a la ONU, a la Commonwealth, a la Unión Europea de Naciones. Todas estas consejos de relaciones exteriores, así se llama, Council on Foreign Relations, que está por detrás de esos dirigentes de la ONU. Este señor Guterres, él no dirige nada, él es alguien que pone la cara, alguien que dirige lo que se tiene que hacer, y tienen un consejo de representantes de países que reciben la orden y la llevan a sus países. Entonces estos son ¿quién dirige? Los príncipes, los linajes, los millonarios, los mercaderes de la tierra. Por eso dice, tus negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles en la tierra. Lo dijo bien Isaías. En Nahum dice, capítulo 3 dice, multiplicaste tus mercaderes más que las langostas. Eran 1000 en 1945, hoy día dice que son 6000. Hablando de los gigantes, pero los mercaderes están por todos lados. Entonces, esos señores han multiplicado como langostas. Les han dado el poder, les han dado la economía y les han dado oportunidad al pueblo subyugado, que algunos educados puedan subir ahí y que se sientan mercaderes de la tierra cuando ellos solamente son usados para destruir a su propio pueblo, venden a su patria, venden a su familia, a su descendencia. No sé si sí lo saben perfectamente, me queda la duda. Creo que muchos de ellos sí están enterados, en buena parte, no del todo, porque no conocen el Evangelio. Entonces ellos están participando de la destrucción de su propio pueblo y de su propia descendencia, porque son gente que adoptaron, porque los educaron, pero ellos no son linaje, ellos no eran príncipes, ellos los hicieron mercaderes y los multiplicaron como langostas porque los usaron para sus fines. Apocalipsis 18:3, todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de ellos. De la potencia. Eso es en Apocalipsis 18:15 dice, ellos llorarán y lo lamentarán. Pero quiero leer Apocalipsis 17. Aquí viene. Lo voy a leer, dice. Ah, Dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Otra vez te habla de los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra son esos príncipes y linajes, pero también son los gobernantes. Y al final dice, la mujer que has visto, hablando de esa gran ramera, el versículo 18 de este capítulo dice, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, todos estos mercaderes que se han multiplicado, todos estos que dirigen los destinos de las naciones, pues son estos señores que la Biblia refiere como sus mercaderes y sus príncipes, que han fornicado con la gran ramera, o sea, con el papado. Entonces, todo esto está descrito, todo va de la mano, la historia con la Biblia. Entonces, vamos a ver quién es el dueño de YouTube. Bueno, por eso es que nos bloquean. Pues la compró Google en el 2006. En el 2005 se creó y de inmediatamente, por casi 2.000 millones de dólares, la compraron y se la adquirió Google y la metió a YouTube. Y luego, ¿qué pasó con YouTube? Dice 1.65 millones de dólares. Ahora vale muchas veces más. En el 2023 YouTube generó más de 31 mil millones en ingresos, ni lo que ellos pagaron por esto, ¿no? Solo de la publicidad. YouTube es parte de Google y estos están integrados en una empresa que controla más de 20 empresas de telecomunicaciones que se llama Alphabet. De manera que Yahoo, Alphabet, todas ellas están metidas en Alphabet. Y Alphabet a su vez está metida en Silicon Valley. Y Silicon Valley está controlada precisamente directa desde los dirigentes de este Vaticano a través de esa banca mundial que controla todos los destinos. Ellos, ellos no son los que dirigen al Papa porque ellos pagan. No, ellos son los que sirven al Papa
para los efectos porque ellos son uno, tienen un mismo lenguaje y un mismo objetivo y nada los hará cambiar de parecer de lo que tienen planeado hacer, como dice Moisés, Dios a través de Moisés en Apocalipsis, en Génesis 11, verso 6. Entonces todo esto está bien estructurado. Google decidió crear una empresa matriz que fuese el centro de todo, es Alphabet. Entonces Google está dentro de Alphabet, pero Alphabet no es solo Google, sino cientos, fíjate bien, cientos de empresas, me quedé corto con 20, cientos de empresas que forman parte del grupo y dedicadas a todo tipo de sectores, conducción autónoma, termostatos, investigación, biotecnología. Son muchas las empresas que forman este conjunto. No te estamos hablando de servicios como Maps, Gmail o Drive, sino de compañías totalmente distintas o dedicadas a otros ámbitos que pueden ser la conducción autónoma o la biotecnología o medicina. Y todas ellas son parte de Alphabet. Entonces, ¿quiénes son los inversores de estas empresas? Siempre son los mismos. ¿Quién? Pues los mercaderes. Puede ser Bill Gates, puede ser Carlos Schwab, pueden ser Elon Musk, todos hay Massachusetts Financial, Investment Management, Vanguard Fiduciary Trust Company. Todas estas empresas son los accionistas y siempre son los mismos para que le pongas Google, Alphabet, Yahoo, todas son los mismos. Entonces son los mercaderes de la tierra y siempre son los mismos. Las vacunas son los mismos, ¿no? Y para el nuevo programa de control de plagas son los mismos. Y para las nuevas epidemias son los mismos. Entonces, todo eso que se está llevando en las reuniones de Davos, todo eso que se está llenando en el Foro Económico Mundial, todo es parte de estos proyectos que estos señores prepararon perfectamente a partir de 1800, cuando se transforma la iglesia para la nueva era, que, que es lo que están ellos proyectando. Al pie de la letra, solo se sueltan la estafeta y se la van pasando. Ellos no son un grupo independiente. A través desde los templarios, desde ese fariseísmo que estaban introducidos ahí también, que vienen desde la Torre de Babel, todos ellos son personajes que casualmente no desvían el camino y el que lo desvía lo asesina. Entonces ellos traen un proyecto, obedecen muy bien, saben que corren peligro y saben que son transitorios, los van mudando, los van cambiando y el proyecto sigue en pie, ellos van avanzando. Entonces, ¿qué hicieron estos mercaderes? Bueno, pues le metieron venenos a tu alimentación, que suena increíble, porque Dios dijo que tu cuerpo es tu templo y que el que agreda el templo, él destruirá al que destruya su templo. Entonces ellos dicen, bueno, te dan cosas ricas, los 4 venenos que tienen los alimentos, sean líquidos o sólidos, sean refrescos, bebidas, manjares. Estos tienen saborizantes, colorantes, edulcorantes, conservadores, metales pesados y estas gelatinas tiene además en esa grenetina, tiene cartílago y fragmentos de hueso procesados para hacer la grenetina y quede en la consistencia tan deliciosa en apariencia que se queda, pero que es dañina para tu salud, no por una cosa, por el saborizante, por el colorante, por el edulcorante, por el conservador, por los pedazos de cartílago de cerdo y de res que traen para hacer la grenetina y los metales pesados. Dice más, es una sustancia sólida, la grenetina, translúcida, incolora y quebradiza, casi insípida, que es el resultado de un compuesto elaborado con los huesos y pieles animales, principalmente del cerdo y la res, el cual a través de una serie de procedimientos es separado de la grasa. Así es que todos los que dicen que no comen cerdo, bueno, pues vienen envolviendo las cápsulas de tus medicamentos y vienen en la grenetina de tus gelatinas. Entonces, yo les llamo al comedor de animal inmundo, llámese cerdo o otros animales, hay comedores activos y comedores pasivos. El comedor activo pide su chuleta, pide su jamón, pide su tocino, pide su salami, sus carnitas, sus tacos. Él es comedor activo y pide sus tacos con manteca, pide sus frijoles fritos con manteca. Él lo sabe, pero el comedor pasivo no lo sabe.
que al comer gelatina está comiendo cerdo, que al comer pollo, ese pollo fue alimentado con alimentos de origen cárnico, cerdo, ¿no? Imagínate, al comer pollo, que ya lo habíamos platicado, que al comer tamales, pues los hicieron con manteca. Al comer panes de las panaderías de los pueblos, son elaborados con manteca. Entonces es terrible, pues, que no nos demos cuenta. ¿Y qué hace eso? Pues va dañando las funciones mentales, cognitivas, de aprendizaje, de discernimiento mental, de discernimiento espiritual. Es terrible el daño que nuestros cuerpos, nuestras mentes y consecuentemente nuestro espíritu es dañado por estos alimentos que en apariencia que puedes pensar. Estoy hablando solo de una gelatina, de un yogur, de un refresco de manzana, un vaso de leche, de cualquier bebida. Ya no digas Coca-Cola, Pepsi-Cola o más, ¿no? Entonces es Colágeno colágeno, ese que tiene, que comentas. es de animales también, es puede ser de cerdo o de res. El Sí, colágeno que recetan mucho ándale, pues. para hidrolizado. Ya, no sabía. No, como no lo consumo ni menos lo receto, no sabía. Bueno saberlo. Gracias. Es para productos de belleza. Además, además, porque también lo dan para como Para pastilla. verse bien. Sí. Más guapas. Y bueno, es un tema que tenemos que estar preparados. Ellos sí tienen la tarea, ellos sí vienen al pie de la letra, lo vienen realizando. Entonces, vamos a empezar con el uno, colorantes. La tetracina viene en los helados, en los chiclets, en los dulces, en los cereales. El rojo 40 en jarabes, fíjate, en los jarabes para la tos, refrescos, medicamentos. En las gomitas, azul número 1, amarillo número 5, antraquinona, aditivo azul. Son unos cuantos, realmente es infinidad, no terminarías. Entonces aquí están E150, E210, E211, E213, es infinito. Cuando vean números, siglas y que no sepas, fírmalo, es dañino. ¿Qué te va a dar? Problemas de alergia, neurotoxicidad, alteración de tus funciones mentales, alteración de tus funciones motrices, cáncer, disminución de la microbiota intestinal, son solo algunas. Fíjate bien, disminución de la microbiota intestinal, que vas a dejar de producir serotonina y vas a ser tremendamente infeliz. Todo mundo tendrá la culpa de lo que te pasa a ti. No podrás dormir, te dolerá la cabeza, andarás mareado, irritable, enojado, triste, chillón, mareado, con fobias, a la altura, al oscuro, una o todas, dolor de cabeza. Entonces, eso es lo que provoca. Por eso Dios, en su afán de protegernos y todavía en su benevolencia, nos está esperando que algunos comprendamos cuando ya está en la víspera de la parte final de este mundo. Y lo estamos viendo. Entonces no hay manera pues de no comprenderlo y sí tomar medidas muy fuertes de ese dominio del apetito. La falta de dominio del apetito es el pecado número 1 porque es lo que te hace caer y te hace no comprender la gravedad del asunto. Saborizantes. Ahora vamos con los saborizantes. Más de 1500 saborizantes de patente, más de 1500. Lo vas a detectar con su nombre dentro de los, de los, este, de los alimentos que consumes. Vas a ver nutrientes y vas a saber qué contiene. No vas a saber. Tiene 1500 patentes con diferentes nombres. Entonces va a haber hidroxianisolbutilado, terbutilhidroquinona, glutamato monosódico, hidroxitolueno butilado, benzoato de sodio. Provocan Alzheimer, trastorno de déficit de atención, Parkinson, daño cerebral, asma, obesidad, cansancio, somnolencia, cefalea, depresión. Se hace llamar levadura autolizada, caseinato de calcio, caseinato de sodio, ácido glutámico, proteína texturizada. ¿A poco no se ve bonito? Tiene proteína texturizada, tiene levadura autolizada, tiene extracto de levadura. No lo vas a encontrar. No te desgastes viéndolo. No consumas lo que venga enlatado, embotellado, en un sobre, en una caja, en una botella.
No lo consumas, no es bueno. Saborizantes artificiales y alimentos con glutamato son peligrosos y saben rico. Te dicen a que no puedes comer solo una. Diles un rotundo no. Productos que no debes comer nunca, nunca más. Come comida, no productos. Entonces, acuérdese de las verdolagas, de las acelgas, de las espinacas, de las habas, garbanzos, alubias, tantas cosas, los guanzontles, tantas cosas tan deliciosas que podemos comer y no caer en el juego de estos sabores tan agradables en apariencia, pero cuando los dejas, ya el sabor ya no te es tan grato, ya te lastima el paladar. Edulcorantes, endulzantes artificiales, 70 nombres diferentes. Ahí me quedé, ¿eh? Seguramente ya hay más nombres diferentes. Los vas a encontrar como aspartame, sacarosa, rebaudiósido, RAP-A, stevia de alta pureza, acesulfamo de potasio, siloamatos, neotame. No acabas, no lo busques. Si viene enlatado, empaquetado, en sobres, en botella, no lo consumas. Sí lo tiene. Y entonces tiene endulzantes artificiales. ¿Qué te va a provocar? Entonces dice así. ¿Qué dice la Organización Panamericana de la Salud? Que es una dependencia latina de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, se tiene posibles efectos indeseables de su uso a largo plazo, como un mayor riesgo de diabetes tipo 2 si tú los usas, estos endulzantes, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos. Te lo dicen. Dice, aunque lo lea, no lo va a respetar. De todas maneras, este producto es nocivo para la salud. Y te ponen unos cuadrotes, grande en calorías, alto en sodio, alto en azúcares. Te lo dicen. Y eso no importa. Realmente ellos cumplen a sabiendas que nadie lo va a respetar. Porque no está preparada sus mentes para comprender la peligrosidad de lo que estas gentes están haciendo. La sustitución de azúcares libres por edulcorantes no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Entonces, sustituir stevia o esplenda por esos no te va a ayudar a controlar el peso, es mentira. Y tampoco te va a controlar tus niveles de azúcar en sangre. Entonces, es necesario no consumirlos. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta o alimentos, bebidas no azucarados. Dice Francesco Branca, director de Nutrición e Inocuidad de la OMS. Entonces, ¿dónde vienen? Pues en las pastillas de menta, bebidas refrescantes, cereales, chicle, productos de agua saborizados, novedades de helado congelado, cremas de fruta para untar, gelatina sin azúcar, caramelos, cubiertas para helado, helado sin azúcar, té helado listo para beber, mezcla de cacao, mermeladas, bebidas de jugos, sustitutos de comida, mouse, pastelillos sin azúcar, todo, simplemente todo. Hasta lo like que dicen que no tiene azúcar es el que más tiene azúcar. Entonces hay un tema muy, muy profundo acerca de estos alimentos. Hay conservadores artificiales y antioxidantes. Entonces, los conservadores, otro tema. Son benzoatos, propionatos, sorbatos, nitratos y son antioxidantes que tienen sulfito, vitamina E, vitamina C, hidroxianisol, hidroxitolueno, y como tiene vitamina y son antioxidantes, piensas que te va a hacer bien. Lo contienen las cervezas, las conservas, los refrescos, licores, dulces, provocan enfermedad cardiovascular, dañan la piel y provocan cáncer. Entonces, todos estos, por donde le busques, el colorante, el saborizante, el endulzante, el conservador, todo viene bien planeadito. Ellos traen un programa, por eso se unieron, por eso los mercaderes de la tierra tienen un papel muy trascendental para servicio de ese papado. Por eso lo menciona muchas veces en la Biblia y ellos son los mercaderes de la tierra, los que están dañando. Por eso compraron todo de México. Hoy día ni los panes como el bisque del globo
son cadenas realmente que ya tienen los alimentos procesados, ya vienen con fines de daño. Si tú vas a una cadena de alimentos como Vips, Tox, Biscuit, todos ellos, sus alimentos son enlatados, te abren la lata y te lo sirven en ese momento. Entonces, para tomarte una lata, no te gastes tu dinero en un restaurante caro, vete a tu casa y, y si de veras no respetas las leyes de salud, pues cómete tus latas, ahí viene todo, nada más los guisan, nada más los calientan. Entonces, el día que a mí me despertó, debe tener 8 años que pedí unas enchiladas de verdura en el Biscuit de Obregón. Y las tortillas venían duras, frías, y la lata de las verduras venía caldosa y fría y destruyó mi tortilla y hice llamar al mesero para ver, para que comiera lo que me estaba dando. Era incomible, dije, no puede ser. No puedo seguir viniendo a estos lugares aún pidiendo cosa vegetariana, pues me estaban dando algo enlatado, las tortillas duras, se ve que las abrió de esas tortillas que venden en los Oxxos, en las tiendas de la esquina, y pues para eso vas a pagar un lugar que además te va a quitar tu dinero y te va a dar alimentos con conservadores, con aditivos, con saborizantes artificiales. No tiene caso. Hay que cuidarse, ellos tienen tarea y entonces, si tratando de respetar las leyes de salud, te meten gol con ese tipo de alimentos, imagínate no respetándolas. Ya hoy día venden carne artificial, ya hoy día vienen alimentos elaborados en laboratorio con sabor a carne, le llaman ellos carne vegetal. Es decir, tratar de comerte una hamburguesa en Burger King que tiene carne vegetal, estás comiendo carne sintética. Entonces, no, con un sabor a carne y seguramente debe saber bien. Yo sugiero no te lo comas. Los agentes anabólicos son una alternativa para acrecentar. Ahora nos vamos con los animales. Y la vez pasada hablamos de sus priones y de toda la toxicidad. Hablamos de su grasa que provoca todas las enfermedades. La causa número 1 de la enfermedad se llama arteriosclerosis. Eso mata al hombre de todo a todo. Sin que te dé cáncer, sin que te dé depresión y ansiedad. No, 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 no. Solamente hablemos de lo que provoca esa grasa, arteriosclerosis. Toda esa grasa animal, ya sea de animal limpio o de animal inmundo, pues va a tapar tus arterias y esto va a provocar tu enfermedad. Se va a provocar dislipidemia, hígado graso, hipertensión, hipotiroidismo por tapar las arterias tiroideas. Se va a provocar arritmias cardíacas, infartos y embolias. Y de eso se muere la gente, por infarto o embolia. La gente le llama muerte natural, pero no fue tan natural, fue provocada. Pero ahora no vamos a hablar de las grasas. Hablamos también de los priones, pero ahora no vamos a hablar de los priones. Los priones que antes solo lo tenían los inmundos y por eso dijo que no podías ni siquiera tomar agua en una vasija que contuvo algún animal inmundo, porque sería inmunda por esos priones. Y entonces no los puedes consumir aún en la vasija que se coció, destrúyela, dice. Tienes que destruirla. Y esto viene Levítico 11, versos 33 y 34. Entonces, eso lo tienes que destruir. Pero ahora vamos a hablar de los anabólicos, o sea, un veneno más. Ellos traen tarea. ¿Tú lo comprenderás? No lo sabemos. Más vale que sí nos apeguemos a Dios para que te dé el entendimiento y por qué Dios en su amor nos está diciendo, cambian la dieta. Estos señores van a contaminar los alimentos, van a meterle estrógenos, te van a meter alimentos sintéticos, te van a meter priones, porque los animales enfermos se los dan de comer hasta las gallinas, ya no digas a las ovejas y al ganado vacuno, al ganado porcino, todo eso es una contaminadera fuerte. Pero ahora los anabólicos. ¿Qué hicieron con esto? La castración química del varón y la desgracia de la mujer.
¿Por qué? Porque estos tienen estrógenos, la mujer produce sus propios estrógenos. Y eso explica por qué las jovencitas de 8 o 9 años ya tienen caracteres sexuales secundarios. Es decir, tienen vello, tienen mamas, tienen, este, tienen algunas menstruación, y entonces se adelantaron esos procesos y eso permite la sensualización y la sexualización, la sexualidad de las niñas y también provoca alteraciones del estado de ánimo y al tiempo cáncer. Y en los varones provoca una castración química que les quita la producción de la testosterona, producen estrógenos y progestágenos, que son hormonas femeninas que los adquieren a través de los alimentos cárnicos que consumen. Entonces, la guerra es fuerte, la guerra es tremenda, es muy difícil comprenderlo cuando ya tienes el plato servido, pues yo creo que cuesta trabajo abstenerse si no tienes esta educación. Y aún con la educación, insisto, 92% no me importa, no me interesa, no quiero, no es verdad, Cristo tarda en venir, no es cierto, y se dan una justificación. Realmente el pago nos va a pasar como con Noé. Estaban casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. Todos lo que estamos haciendo hoy día. Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y entonces las festividades, las fiestas, las grandes comilonas, todo es imposible parar esa alimentación. Cuesta trabajo, las críticas cuando ya lo empiezas a hacer se vuelcan sobre de ti y opté por no decirles que era yo vegetariano. Llego comido cuando llego a ir a alguna reunión médica para no participar de su alimento y no pedir un alimento diferente. No tiene caso. Ya el que lo entendió, lo entendió. Si te preguntan, pues le contestas, ¿no? Pero, pero es necesario entender la gravedad de la toxicidad por todas las vías, por los priones, por la grasa indesdoblable, por los estrógenos que hacen daño a mujeres y a varones, y hoy día los varones una gran cantidad tiene mamas, porque come estrógenos, come progestágenos, y el riesgo de cáncer, hoy día, en el cáncer de mama masculino, está apareciendo lo que no había. Entonces hay un tema muy fuerte de esa castración y lógicamente ellos no quieren que haya insurgentes, no revolucionarios, no quiere que haya gente que se les levante. Por eso los anabólicos, independientemente que quieren que te mueras pronto, para que no conozcas que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y demostrar que no es posible guardar la ley de Dios. Esa es la guerra, es la gran controversia a través de todas las edades. No respeto a la ley de Dios. Por eso los católicos no conocen la ley de Dios, conocen un catecismo dado por hombres que no respetan el cristianismo. El cristiano que conoce a Dios, su banderota, no respetes la ley, no respetes los sábados, Dios te dio tu regalo inmerecido, eres salvo y siempre salvo. Y el ateo no le importa, come todo lo que le pongas, hasta garrapatas y se las haces en salsa verde, todo se come. Entonces hay una imprudencia muy fuerte en el ser humano y el cristiano que debería conocer, pues hay tantos llamados, tantas alarmas, tantas razones. Por eso ya ves, llamé la vez pasada a la plática, razones por las cuales tienes que llevar la reforma pro salud. Es por tu bien, para que te vaya bien, si guardas mis mandamientos, se prolongarán los días en esta tierra y además lo harás para que te vaya bien en la vida. Entonces, respetemos todo lo que Dios nos está dando con su misericordia. Hay muchos promotores hoy día, hay tanto conocimiento de por qué no y por qué Dios nos hizo el cambio, no por una imposición de un legislador que quiere imponer su regla, es por tu bien, es por mi bien. Entonces, acatemos esta prevención, esta llamada de alarma preventiva y hay razones y yo agradezco ser el curioso de que ando rascándole y qué más tiene, por qué tanta enfermedad, por qué a los 50 y 60 años muchos tienen sus articulaciones destruidas, su mente destruida, con Alzheimer, con demencia, con tantas cosas, toda la gente enferma, y el que bien le fue, ansiedad, depresión.
Entonces hay un tema muy fuerte detrás a través de este conocimiento de las leyes de salud, los remedios naturales, que no es otra cosa, además de prevenirnos, prepararnos para ser un pueblo digno de estar con Dios. Entonces hay una base verdaderamente fuerte, tanto la orden que Dios dio como la cuestión es que por nuestra inteligencia Dios nos permite conocer. Entonces, trato de ser redundante porque de veras que sí, de momento te desanimas en llevar esta reforma que aún entre los cristianos no la quieren. Aunque digan, qué bueno saberlo. Otra vez díganoslo, doctor. No, no se lleva. Qué triste es pues que no estemos caminando. Yo no digo que ya mañana seas el de la gran reforma, pero sí día con día un cambio, día con día que se note y solo no podrás. Solamente con la ayuda de Dios puedes hacerlo. Si tú lo pides, si tú pides sabiduría, si tú pides inteligencia, Él te lo dará. Pero tienes que hacerlo con un corazón contrito, humillado, realmente pedirle a Dios que te ayude. No está fácil la tarea, yo lo entiendo perfectamente. Créanme los que las tentaciones que sufren todos las tenemos todos, incluyendo los que platican de esto, entre ellos yo. Es muy fuerte tratar de abstenerse y vas quitando, pero aquí lo importante es ir avanzando día con día y cada vez menos hasta que se vaya al 100%. Y eso es la invitación. No, no porque uno tome medidas de reprensión y de alarma fuerte, uno no es santo, pero todos estamos trabajando en la obra, todos debemos aprender, todos debemos comprender por qué la razón de que se nos dio esto. Es necesario. Entonces, los agentes anabólicos son una alternativa para acrecentar la carne. Si les platiqué la vez pasada, México exporta oficialmente 900,000 cabezas de ganado por año, casi 1 millón por año. Y ese millón por año se los recibe en becerros jóvenes para que ellos los engorden, les pongan su anabólico y si reciben este ganado adulto, ya tiene que ir con ciertos anabólicos que ellos les dictan a quien le van a comprar. Y esos anabólicos son para que el animal produzca, dicen ellos, mayor carne y mayor proteína. Y ese es su negocio. Se cruzan los ganados de la frontera a Estados Unidos y ellos nos lo regresan en carne. Y aquí a los de Yecapixtla, en Morelos, de la asesina, se los mandan en cajas, ellos no tienen ninguna vaca. Se los enseña y les dan su cubeta con un glutamato monosódico que les embadurnan y pues hace que sea un ablandador de carne y que además sea un saborizante delicioso. Pero son cancerígenos, tiene anabólicos, tiene grasa indesdoblable, entonces tiene tantos factores que realmente debería ser, como Dios nos avisó, ya repulsiva para nosotros por este daño, independientemente del daño hormonal que te va a generar. Esto no, explico, esto no provoca homosexualidad. Esto nada más te quita la gallardía varonil y te quita la testosterona y hace que seas pasivo, como cuando, mala la comparación, pero cuando tienes un perro bravo y lo castras, se vuelve un perro pasivo. Igual nos están haciendo. Entonces quieren un perro pasivo, uno castrado que no diga nada y que obedezca. Y entonces el comer estos animales, pues finalmente te están haciendo sometido. Y lógicamente no acepto ante Dios por desobediencia. Entonces por todos lados. Dice, hormonas que influyen en las funciones metabólicas del animal, mejorando el balance de nitrógeno en el organismo y por consiguiente incrementando la producción de proteína en el mismo. Las más usadas en la ganadería son las hormonas gonadales, esteroides, masculinas, dicen ahí, pero no es cierto, son estrógenos y que tienen actividad progestacional. Dice, hay implantes anabólicos, son pequeños pellets o gomas elaboradas con silicona y o plástico. Cada implante contiene hormonas de origen natural y o sintético en distintas concentraciones, las que son liberadas a la circulación sanguínea, provocando un cambio en el metabolismo del animal que estimula su crecimiento y obtienes un toro de este calibre, gigante, con gran cantidad de proteína y además
No solamente estamos colaborando con ingerir estrógenos, grasa que va a tapar tus arterias, sino que además vamos a adquirir el carácter agresivo del animal, la sexualidad del animal, las pasiones no controladas del animal, y por eso es lo que ha llevado al hombre a la autodestrucción con tanto asesinato, con tanta violencia, y esto tiene además otra consecuencia que, que vale la pena mencionar porque pues es parte de esa, de esa adquisición del carácter del animal a través de consumir su carne. Entonces, ¿qué hormonas se le inyectan a los animales? Esteroides, hormonas gonadales, estrógenos y las que tienen actividad progestacional. Y hay hormonas sintéticas, una de las prácticas más difundidas que han sido aceptadas por los ganaderos que ceban ganado. Entonces, esto es lo que se obtiene, un super animal gigante con gran carne y gran proteína, como dicen los que quieren ser fuertes, al menos de cuerpo, transitoriamente será. Hay una escuela de agricultura, es una universidad católica de Temuco, allá en Chile, y ellos dicen que ellos llevaron experimentos para ahora vamos con los peces. Los peces son animales, recordemos que los únicos que se podían consumir eran los que tenían aletas y escamas. Y entonces hay animales como la tilapia tan difundidos que solamente tienen 2 o 3 líneas de escamas, pero no cumplen de la aleta y son animales como el cerdo, de aguas negras, y es el animal que más se reproduce y más se vende. Pero hay mojarras, hay animales comestibles, pero lo triste del asunto es que si tú comes animal de granja, que la mayoría es de granja, los únicos que no vienen de granja son los grandes peces y el salmón y el tiburón, ¿no? Pero los que vienen de granja, pues ellos hicieron un estudio. Dice, en la presente revisión bibliográfica se analiza el estado actual del control artificial de la madurez sexual en peces de cultivo utilizando terapias hormonales, analizando en forma crítica las ventajas y desventajas de las diferentes estrategias tecnológicas existentes para un cultivador. Se discute desde los primeros intentos exitosos realizados por Hussey en 1930 en Argentina hasta las últimas y cada vez más exitosas técnicas de liberación lenta y el uso cada vez mayor de inhibidores de la testosterona. Entonces, todos estos animales son de medios de cultivo y si dices, bueno, entonces yo voy a comer salmón, animales de cultivo, graves problemas. Las pruebas atómicas, las liberaciones de petróleo que los grandes barcos pierden, las fugas de los ductos que van por debajo del mar, la contaminación de los pueblos vertiendo sus heces fecales al mar, pues van a hacer que estos animales sean ricos en plomo, en mercurio y en cadmio. Y entonces hay gente que se vuelca sobre estos animales y comen salmón, que además sabe muy rico, y entonces se ha visto intoxicados y hay gente que incluso no solamente pierde las funciones mentales, sino que pierde la capacidad de visión, la vista. ¿Por qué? Porque estos se van acumulando, son metales que se van acumulando y tienen trastornos también neurodegenerativos. Entonces, uno de los que más inquietud está generando es el mercurio en su forma metilada, altamente tóxico para el organismo ya que puede producir efectos graves en algunos órganos y sistemas. Entonces, aún esos animales, la toxicidad por estos metales pesados, independientemente de la transmisión de enfermedades. Y ya no digas así de los animales que no debes comer, como el cangrejo, como el camarón, como las almejas, como los ostiones. Todos esos animales son transmisores de enfermedades, son el filtro de los mares que tienen Shigella, salmonela, y esa salmonela es una de las enfermedades que afecta grandemente al humano porque aun quitándote una fiebre tifoidea que provoca mucho dolor de cabeza y vómito, puede provocarse que se asiente en tu vesícula y que de ahí no la puedas erradicar hasta que te quiten la vesícula, porque no hay antibiótico que pueda matarlos fácilmente. Entonces, el tenerlo ahí en la vesícula, pues puede ser un transmisor más si eres preparador de alimentos o adquirirlo en esos preparadores de alimentos que además
adquirieron esa salmonela de las profundidades del mar con estos camarones que la gente disfruta y se deleita con sus sabores, pero el daño que ellos pueden provocar es muy, muy grave. Alterar la carne conlleva a la pérdida de inocuidad, además causa una carga microbiana, con el propósito que el pollo faenado gane peso para venderlo a un precio más alto en la cadena de comercialización. Se está inyectando agua en las pechugas y muslos en las aves. Hay venta de hormonas de crecimiento para pollos, hay maneras de engordar ese pollo gigante que anabólicamente debe crecerse. Cuesta trabajo encontrar cómo le hacen para el pollo, lo han escondido muy bien, pero el que un pollo sea igual que este toro, son pollos gigantes, este, tienen que haberle introducido grandes factores de crecimiento anabólicos independientemente del agua que le meten. Es, es una manera gigante y entonces esas hormonas pues también van al ser humano. Pollos con hormonas y sin hormonas hacen crecer, venta de hormonas de crecimiento para pollos. Entonces Dios estableció una fecha para el cambio de la dieta, bíblicamente, pues está en Apocalipsis 11:19, donde se corre el velo del cielo, aparece el arca del pacto, y dentro del arca del pacto, como dice Hebreos 9, está la vara de Aarón que reverdeció, está la tabla de los 10 mandamientos, la tabla 1 dirigida a el amor a Dios, a tu creador, y la tabla 2 dirigida al amor a tu prójimo, y de estas dos tablas depende toda la ley. Y sobre todo el maná que vino a representar el anuncio nuevamente de volver a la dieta del Edén, y la estableció en 1872, un 10 de diciembre, que a Elena White fue dictado en forma oficial por Dios para decirle al pueblo que tenía que cambiar la dieta. Desde 1872 se está trabajando para que este pueblo adventista del séptimo día y los que no lo conocen, los que no son adventistas, pero que tienen, a Dios gracias, participación en esta información de la reforma pro salud, pues está desde entonces ese cambio porque simplemente por sentido común. Vamos a suponer que no tenemos esta dieta. Ya no conocemos bien esta nueva reforma. Pero, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? No quiso aceptar el maná que Dios estaba preparando para entrar a esa Canaán, que la tierra prometida, que les prometía una tierra que producía mucha leche y miel. Y hoy nos día este pueblo de Israel espiritual que somos nosotros, no somos ese pueblo de Israel, ese pueblo fue destruido. Hoy día ese pueblo de Israel que anda por ahí no pertenece, no son una nación, no son una religión que talmudista. Nosotros somos un pueblo de Israel espiritual que Dios está preparando como hijos adoptivos para poder entrar. Somos los convidados a las bodas, porque los invitados originales no quisieron. Entonces nosotros nos está preparando para entrar a esa Canaán celestial nuevamente, para ser dignos de convivir con Dios y sus santos ángeles, y nosotros debemos prepararnos para poder ser aceptados por Dios, porque no hay manera de entender el Evangelio si no hay reforma pro salud. No hay manera de entender la verdad presente y el mensaje del tercer ángel sin reforma pro salud. Y entonces esta es la invitación. Esto es lo que quiero transmitirles. Esto es el mensaje de esta reforma pro salud por nuestro bien, por tu bien, por nuestro bien. Es necesario, hay muchas amenazas, hay muchos efectos dañinos a través de esta alimentación, como para que ya conociéndolos podamos volver a caer. No es una autoridad de nuestro Dios porque se le ocurrió, sino que todas estas medidas son por el bien de su pueblo que quiere obedecer. El que no quiere obedecer, pues ya nos encontrará como en el diluvio, no preparados. No sabremos cuándo seremos pesados en balanza y encontrados faltos, como le pasó al pueblo de Babilonia, y fueron destruidos. Como le pasó al pueblo de Noé y fueron destruidos. Entonces tenemos que prepararnos para que nos vaya bien, para que nuestros días en la tierra se alarguen y para que realmente tengamos felicidad
de saber que somos un pueblo escogido por Dios y que estamos preparándonos para esas mansiones celestiales.